Estimados estudiantes, estaremos abordando el contenido sobre la aplicación de curva de aprendizaje. Analizaremos un ejemplo sobre el ensamblado de computadoras. Ejemplo número 1. Después de ensamblar las 80 computadoras, un departamento de ensamblado de computadoras estima que la curva de aprendizaje es de la forma f de x igual a 5x elevado a la menos 0.50. Inciso A. Encuentra el número total de horas hombres que se requerirán a fin de ensamblar 40 computadoras más. Inciso B. Trace la gráfica de la curva de aprendizaje. Solución. Inciso A. Encuentra el número total de horas hombres que se requerirán a fin de ensamblar 40 computadoras más. El problema nos brinda la información que se ensamblaron 80 computadoras adicionales. Esto quiere decir que C va a ser igual a las 80 computadoras iniciales ensambladas. También tenemos la información que se desean ensamblar 40 computadoras más. Estas son el número de computadoras adicionales a ensamblar. Entonces A es igual a 40 computadoras. Necesitamos determinar el número total de computadoras a ensamblarse. Entonces D va a ser igual al número de computadoras iniciales más el número de computadoras adicionales a ensamblar. Es decir, va a ser igual a 80 más 40 igual a 120 computadoras en total a ensamblarse. Nos está pidiendo encontrar el número total de horas hombres. El número total de horas hombre es igual a la integral definida de C a D de la función de aprendizaje f de x con respecto a x. Recordemos que C es el número de computadoras iniciales ensambladas, que es igual a 80 computadoras, y D es el número total de computadoras a ensamblarse, que es igual a 120. Por lo tanto, el número total de horas hombres es igual a la integral definida de 80 a 120 de la función de aprendizaje 5 por x elevado a la menos 0.50. Si observamos, el 5 es una constante, por lo tanto el número total de horas hombre es igual a 5. Integrando x a la menos 0.50, aplicando la regla de potenciación, nos quedaría que x elevado a la menos 0.50 más 1 sobre menos 0.50 más 1, evaluado de 80 a 120. Realizando la operación en el exponente de la variable x y en el denominador, tendríamos que el número total de horas hombre es igual a 5 por x a la 0.50 sobre 0.50, evaluado de 80 a 120. Realizando la división de 5 entre 0.50, el número total de horas hombres es igual a 2.5 por x elevado a la 0.50 evaluado de 80 a 120. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, el número total de horas hombre es igual a 2.5 por la evaluación del límite superior, que nos quedaría 120 elevado a la 0.50 menos la evaluación del límite inferior, que nos resultaría 80 elevado a la 0.50. Realizando la operación en nuestra calculadora, tendríamos que el número total de horas hombre es igual a 2.5, 120 elevado a la 0.50
nos resulta 10.9545 menos 80 elevado a la 0.50, tendríamos 8.9443, que es igual, realizando la resta y la multiplicación, el número total de horas hombres es igual a 5.025 horas hombres. Luego diríamos que es necesario 0.025 horas hombres para ensamblar 40 computadoras adicionales después de haber ensamblado las primeras 80 computadoras. Solución B. Trace la gráfica de la curva de aprendizaje. Para trazar la gráfica de la curva de aprendizaje, haremos uso del método de tabulación, que consiste en la realización de una tabla. En la primera columna ubicaremos los valores de la variable x y en la segunda columna la curva de aprendizaje f de x igual a 5 por x elevado a la menos 0.5. Los valores que quiere la variable x están en dependencia de 80 y 120. Primero le daremos el valor cercano a 80, que sería 60. Evaluando este valor de x en la curva de aprendizaje, f de 60 es igual a 5 por 60 elevado a la menos 0.5. Obtendríamos como resultado, al realizar esta operación en nuestra calculadora, que es igual a 0.64. Ubicamos este valor en la tabla. El siguiente valor para la variable x sería 80. Evaluando el valor de x en la función de curva de aprendizaje, f de 80 es igual a 5 por 80 elevado a la menos 0.50, obtendríamos el valor de 0.55. Ubicamos este valor en la tablita. Luego le damos el valor a la variable x de 100 y evaluamos el valor de x en la curva de aprendizaje. F de 100 es igual a 5 por 100 elevado a la menos 0.50. Esto sería igual a 0.5. Ubicando el valor obtenido en la tabla. El siguiente valor para la variable x es 120. Evaluando en la curva de aprendizaje este valor, f de x igual a 120 es igual a 5 por 120 elevado a la menos 0.50, obtendríamos como resultado 0.45. Ubicamos este valor en la tabla. Luego daríamos el siguiente valor a la variable x, 140, y lo evaluamos en la curva de aprendizaje. F de 140 es igual a 5 por 140 elevado a la 0.50, que obtendríamos 0.42. Ubicamos este valor calculado en la tabla. El siguiente valor que le daremos a la variable x es 160 y lo evaluaremos en la función de curva de aprendizaje. F de 160 es igual a 5 por 160 elevado a la menos 0.50. Realizando la operación en la calculadora, tenemos como resultado 0.39. Ubicando este último valor en la tabla, 0.39, recordemos que los valores obtenidos en la tabla son las coordenadas de los puntos que ubicaremos en el plano cartesiano
para trazar la gráfica de curva de aprendizaje. Para trazar la gráfica de la función de curva de aprendizaje, necesitamos trazar el eje de la X, en los cuales ubicaremos los valores de la variable X, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Luego trazaremos el eje de la Y. Estos valores del eje de la Y van en relación a los valores obtenidos en la tabla en la función de curva de aprendizaje. Como el valor máximo es 0.64 y el valor mínimo es 0.39, entonces los valores en el eje de la Y serían 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 y 0.70. Ubicaremos el primer punto de coordenada. Si ustedes observan en la tablita, nos dice que para x60 obtendremos un valor en y 0.64. Donde se intersecten la semirrecta, ahí estará el punto de coordenada 60,0.64. El siguiente punto estará ubicado en la tablita, nos dice para x igual a 80, y es igual a 0.50. De la misma manera, donde se intersectan esta semirrecta, ahí estará el punto 80,55. El siguiente punto nos indica la tabla que estará ubicado para x igual a 100, y es igual a 0.50 y el punto de coordenadas es 100,0.5. En el siguiente punto, para x igual a 120, y es igual a 0.45. Donde se intersecten la semirrecta, ahí estará el punto de coordenada 120,0.45. El siguiente se ubica para x igual a 140, nos dice que y es igual a 0.42. En la intersección de estas semirrectas estará el punto de coordenada 140,0.42. Ubicando el último punto que nos indica, según la tabla, para x igual 60, y igual a 0.39. Y donde se intersectan estas semirrectas, ahí estará el punto de coordenada 160,0.39. La unión de los puntos nos dará la gráfica de la curva de aprendizaje. Recordemos que dice curva de aprendizaje, entonces no es que vamos a trazar rectas, sino curvas, según nos indiquen los puntos ubicados en el plano cartesiano. Entonces, trazando, nos quedaría la función de aprendizaje f de x igual a 5 por x elevado a la menos 0.50.